Muy buenos días, bienvenidos a este programa, Infórmate y Atrévete a Volar. Yo soy Maggie Piña y como cada martes ya estamos transmitiendo completamente en vivo por Radio Seguridad. Para todos los que nos están sintonizando, les recuerdo que estamos en TV Seguridad, ahí estaremos con ustedes hasta las 11 de la mañana. Para todos los que nos estén sintonizando, pueden estar interactuando con nosotros. Y voy a dar las gracias del otro de cristal al buen Rey y al buen Jonathan, que ellos obviamente están en operación, que sin ellos, señores, este programa tampoco sería posible. Así que vamos a ir rapidísimo un corte y regresamos con esta invitadas de casa que tenemos aquí en este programa Infórmate y Atrévete a Volar. Regresamos. Y ya regresamos, 10 de la mañana con 3 minutos. Muchísimas gracias a los que ya están interactuando con nosotros y ya están sintonizando este programa. Y bueno, hoy está una invitada de casa, de esta estación de Radio Seguridad y sobre todo, bueno, compañera, amiga, ya hemos hecho programa juntas y me da un gusto enorme recibir a la doctora Itzel Dávila. Doctora, bienvenida a este programa, Infórmate y Atrévete a Volar y obviamente con un tema actual, con un tema para que todos los que nos estén sintonizando estén informados y sepan realmente qué es lo que está sucediendo. Bienvenida, doctora. Así es, mi querida Maggie, como siempre un gusto, muchas gracias por la invitación, por el espacio, y justo de eso vamos a hablar, de un tema que si bien es un tema actual, y lo digo entre comillas porque ya se tiene un poco de información acerca de este virus, pues bueno, en este momento está causando mucho revuelo, está causando mucho miedo, mucho caos, y tanto así que está impactando hasta la bolsa, no solamente de México, sino de todo el país, Maggie. Exactamente. Y bueno, hoy, señores, vamos a hablar del coronavirus, este tema que yo creo que ha dado la vuelta al mundo, Itzel, ha dado la vuelta y es importante nosotros estar informados, qué es lo que se tiene que hacer, cómo es, de dónde viene, todas estas dudas que en algún momento cuando nosotros escuchamos esa palabra, ¿sabes? Yo creo que cuando lo escuchamos por primera vez a través de un noticiero, que fue lo que sucedió y que arrancó en China. Entonces, de repente decíamos qué es lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo que también mexicanos estuvieron allá y ya vimos en algunas fuentes a través de medios de comunicación que era lo que se tenía que hacer, pero bueno, hoy justo nos dimos a la tarea de que viniera la doctora para que aclarara todas estas dudas que seguramente muchos de nosotros nos estamos haciendo y que es importante, siempre lo decimos aquí en este programa, estar informados, ¿no? Así es, mi querida Maggie. Pues antes que nada, entender que estos temas no nos podemos hacer ajenos, Maggie. O sea, por mucho que digamos, a mí no me va a dar, a mí no me va a tocar, yo ni siquiera viajo, yo no estoy en contacto con los chinos, lo que quieran, esto no nos podemos aislar y decir, a mí no me va a pasar. Siempre hay que estar informados con temas relacionados en salud y sobre todo con temas que tienen una relevancia epidemiológica, es decir, que no solamente están teniendo un impacto a nivel nacional o en mi país, sino que ya está abarcando otros países y se está convirtiendo en lo que llaman una pandemia. Hace pocos días, el director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, justo citó esta parte y decía, oye, es inevitable y eso no lo podemos nosotros controlar como médicos, como organización, como todos los involucrados, en justo no provocar que el virus se propague a otras ciudades y a otros países. Lo que sí podemos hacer es tomar las medidas necesarias, tomar esta parte de la prevención tan importante que la hemos dejado a un lado y que se nos olvida y que decimos, no, pues a mí no me va a pasar, y entonces dejamos de acudir a nuestras citas médicas, hacemos la mala práctica de la automedicación
estamos saboteando todos nuestros antibióticos y bueno, esta situación, lo que sí podemos hacer es prevención, el autocuidado, higiene y por supuesto fuentes de información confiables, como justo Maggie está haciéndonos el favor, porque al final para nosotros el gremio médico es importantísimo que la población tenga información puntual y sobre todo que tomen las precauciones necesarias, Maggie, en cuanto a este tipo de enfermedades. El coronavirus, pues su nombre lo dice, virus, es un microorganismo con características, muy importantes. Por eso los virus son súper especiales porque tienen características tan particulares que los hacen propios. Y algo súper importante de estos es que cuando están de una forma, inmediatamente al pasar a otro ser vivo, a otra superficie o a otra condición, pueden mutar. Eso es lo que los caracteriza. Por eso muchas de las enfermedades, por ejemplo el VIH que decimos, pero ¿por qué si ya tiene tantos años, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, por qué no hay cura? Pues porque es un virus que tiende a mutar mucho. Así todos los virus mutan y entonces dan como resultado que los medicamentos que eran aptos para ese virus, pues en ese momento ya no lo sean. Entonces, eso es lo principal, entender que coronavirus también es un virus con características muy específicas que obviamente no las voy a mencionar porque pues se me van a aburrir ni van a entender, pero tienen una capa, tienen su ADN, tienen obviamente sus características muy específicas que lo hacen propio y que obviamente al entrar en contacto con un ambiente diferente, con un organismo distinto, tienden a mutar y entonces se convierten sí en la misma familia, pero ya es totalmente distinto al que habíamos estudiado en algún animalito, por ejemplo. Bueno, y esto, incluso yo me he dado la tarea también de verificar alguna información a través de algunas fuentes, doctora, y este coronavirus no es algo nuevo para muchos de los que ahorita pues incluso es como nuevo que estamos viendo por lo que está sucediendo a nivel mundial, pero esto no es algo nuevo. ¿Eso de qué año sale? ¿Dónde sale, doctora? El coronavirus surge más o menos o se presenta, o sea, no les puedo decir en qué año apareció ciertamente, sino que nosotros lo empezamos a estudiar y a conocer a partir del año 2012. Es cuando surgen los primeros casos que aparecen como neumonías. Esto fue en Arabia Saudita y se cree que era por este contacto que se tenía con los camellos. ¿Por qué? ¿O qué lo provocaba? Se cree que los murciélagos son los animales que son los portadores de este virus, los transmiten a los camellos y posteriormente los camellos son los que transmiten al ser humano. ¿Cómo se hace? No lo sabemos, está en estudio, porque de qué forma, pues sí, puede ser por heces fecales, puede ser por saliva, etcétera, como otros microorganismos que entran al ser humano, pero ciertamente no sabemos cómo se transmite de un animal al ser humano. Del ser humano a ser humano, pues sí, ahorita lo vamos a explicar, pero bueno, entender que este virus aparece o se estudia por primera vez en el año 2012, que no es muy alejado, es reciente, por así llamarlo, son 8 años de diferencia, pero sí es importante entender que este virus ya se tenía estudios. Lo que pasa es que mutan y entonces, a pesar de ser de la misma línea y a pesar de tener las mismas características, al mutar en un organismo diferente como es en el ser humano, pues obviamente ya se convierte en un virus distinto y no podemos tener un tratamiento específico y se tiene que volver a estudiar, se tienen que hacer un montón de pruebas y aquí el problema es la propagación que está teniendo, cómo se está expandiendo no solamente en un solo país, inicia en China, que ahorita voy a comentar eso, pero cómo se empieza a propagar en otros países. Estaba contenido en Arabia Saudita en el 2012, ahí arranca, empezó con un gripita, después un cuadro de resfriado común, porque además es eso, ¿no, Maggie? Que tiene síntomas súper inespecíficos. Justo era lo que te iba a preguntar, porque sí es bien importante, bueno, conocer estos síntomas a mí se me hace increíble, y ahorita lo comentabas, que sean como síntomas de una gripe, ¿no? Sí, claro. Y que en realidad eso te lleve a la muerte. Sí, está terrible, porque al final dices, pues una gripa, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando te das cuenta que es un problema muchísimo mayor. Pero ¿sabes cuál es el problema de esto, Maggie? La automedicación. Porque una gripe nosotros creemos que la podemos contener y pensamos que no necesitamos de la ayuda de un médico o de un especialista. Ese es el gran problema.
Cuando se empiezan a complicar las cosas y entonces se empiezan a derivar otras enfermedades, como ya que se agreguen otros microorganismos, como son las bacterias, y se complican en neumonías, pues ahí ya es cuando acudimos, cuando el pronóstico del paciente se empieza a ver muy afectado y entonces decimos está grave o está más o menos, y entonces ahí es cuando realmente tomamos la conciencia de decir, pues sí voy al hospital. Pero en un resfriado común, ciertamente son muy poquitas personas las que acuden. Si bien no hay un tratamiento específico para esto, sí hay medidas de higiene y medidas básicas de salud que debemos de tomar. Pero bueno, empieza en el 2012 como una neumonía, como un cuadro gripal. Podría ser asintomático o sintomático. Los asintomáticos se le hacían pruebas de laboratorio y resultaba que el virus salía positivo, pero no tenía ningún síntoma. Entonces, esos eran los casos peores. ¿Por qué? Pues eran los que andaban propagando por todo el mundo este virus, y obviamente había personas más vulnerables que sí presentaban los síntomas. Ese es el gran problema también de este tipo de enfermedades, porque, por ejemplo, puede ser que allá afuera esté una persona con ya este virus o con esta enfermedad, pero es asintomático. Su sistema inmune le impide o le permite más bien combatir también este tipo de microorganismos, que al final no existe una sintomatología o una reacción que realmente desencadene en enfermedad. Pero puede haber una persona que es más vulnerable, pues lo ve perfectamente, se saludan de mano, de beso, de abrazo, de apapacho y todo lo que quieran. Claro. Y resulta que lo contagia y entonces así se empieza a propagar. Entonces, apareció como asintomático, pero con laboratorios o pruebas en positivo, y también aparece la persona sintomática, es decir, ya con este cuadro de tos, de dolor de garganta, de fiebre, dificultad para respirar, y en algunos casos aparecieron algunos síntomas gastrointestinales, sobre todo diarrea. Entonces, ciertamente sí hay que tener el cuidado. Esto fue en el 2012, el 35% de los casos derivaron en muerte en esa época, pero se quedó en eso, hasta ahí. No abarcó otros países, no hubo un contagio mayor, fueron estos casos y se acabó. Sin embargo, en el año pasado, justamente el 31 de diciembre, terminando el año pasado, aparecen otros casos que también decían que eran neumonía. Entonces, van al médico, estaban complicados, no sabían qué tenían, le empiezan a hacer los estudios y resulta que es una nueva cepa, es decir, un nuevo tipo de coronavirus que sí tenían características de este virus, pero haz de cuenta que más reforzados. O sea, si el otro tenía una capita que lo protegía, pues este ya tenía 2 capas que lo protege y que lo hace aún más fuerte, y por eso no se puede erradicar tan fácilmente. Oye, qué fuerte, y sobre todo porque, bueno, esto cada día va avanzando. Ahorita, bueno, en las últimas noticias que hemos sabido a través de los medios de comunicación, pues ahorita también ya está en Italia. Así es. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar, doctora? Bueno, porque en Italia no se lo explicaban tampoco, ¿no? Como de repente, y pues incluso se tomaron también medidas, como en China, ya pues va a haber gente que no sale de su casa, ya los negocios van a estar también como cerrados. Y sí es algo preocupante, ¿no? Porque aparte, bueno, ahorita que lo comentaba, son síntomas que podíamos pensar que es una gripe, pues, porque no es como otra enfermedad, ¿no? Que tú dices, pues me siento grave y ya me voy a morir. Pero en realidad estos síntomas son como, pues comunes, podríamos decirlo, así es, que cualquier ser humano puede tener, y no puedes decir, ya me va a dar una gripe, me voy a morir, ¿no? Entonces, pues ahorita esto cada vez se va haciendo más grande. Así es. El problema de las pandemias o de este tipo de situaciones, y el por qué es tan preocupante, sí, es porque ya está causando muertes, Maggie. O sea, ya van más de 2,000 muertes. Como bien dices, ya son más países los que la presentan, no solamente es China. Ya hay casos en Italia, Irán, Corea del Sur. Y en esos países también ya hay muertes. Por eso está causando este impacto. México todavía no tiene casos confirmados, ni siquiera en estudio. No. Que ni los haya, doctora. Tocamos madera. Pero... Paréntesis, y perdón que le interrumpa, todavía recuerdo en aquel año, creo fue 2008, 2009,
cuando estaba aquí lo de la influenza, que fue lo de la influenza que a mí me tocó y fue, bueno, para los que vivimos aquí en la CDMX, de verdad, no sé si ustedes lo recuerdan, estaban muy pequeños como yo. Pues si tú acababas de nacer casi. Yo casi acababa de nacer. Entonces, realmente, tú ibas a un centro comercial, no había nada de, o sea, era vacío, todos traíamos cubrebocas, decían que no salieras, o sea, que menos comer en la calle, tu gel antibacterial. En aquel entonces trabajaba en una institución financiera, pero ahí nos dieron nuestros cubrebocas, nuestro gel, todos, que personal, nada que prestado, no todo. Imagínate, esas son medidas que al final tú seguías haciendo o haciendo tus labores normalmente, pero ahora en estos países donde definitivamente se paró, se colapsó. Todo, sí, y realmente es otro de los problemas, o sea, ya las muertes per se, porque obviamente pues nadie nos gusta escuchar que hay muertes o hay algunas situaciones secundarias a este tipo de enfermedades. Pero el punto es que está acabando con la economía de muchos países, está afectando ya, pues obviamente todos tenemos miedo de lo que viene de China, no queremos saber nada. Y hay muchos empresarios, tan solo aquí en China, hay muchos empresarios que traen sus contenedores enormes con productos chinos y los traen a México para vender, son súper consumidos y entonces esto también se está viendo detenido porque imagínate que en uno de los productos el que lo empaquetó tenía el virus y ahí viene, bueno, es un montón de cosas lo que implica este tipo de enfermedades. No solamente afecta a las personas, hay un impacto físico en la salud, sino también hay un impacto en los países, financiero, emocional, por supuesto, en la familia de los muertos, etcétera. Entonces se va haciendo una cadena, un efecto dominó que sin duda termina impactando no solamente a un país, sino al mundo entero, y por eso esas medidas tan radicales que se tomaron, por ejemplo, con el cuadro de la influenza, que si bien todos estábamos súper paniqueados, Maggie, y sí creo que muchos tomamos o adoptamos la conducta de traer nuestro gel antibacterial en bolsa y tener como ciertas medidas de higiene, pues termina siendo un poco contradictorio el decir, sí, me acuerdo de la influenza, y hay personas que están en contra de las vacunas y que están difamando y que están subiendo información en las redes sociales de no se vacunen, causa esto, causa el otro, sin un sustento científico real. Entonces, lo que tenemos que hacer la población es que si ya contamos en este momento con herramientas que realmente nos estén cuidando y que nos estén protegiendo de ciertas enfermedades, pues hay que ocuparlas. Se hicieron estudios, o sea, ningún medicamento sale a la venta, Maggie, si no está autorizado, excepto los medicamentos que son herbolarios o que los suplementos o estos de bajar de peso que no cuentan con la norma o con las especificaciones que COFEPRIS y las normas oficiales y los estándares dicen que deben de tener, pero hasta el mismo empaque dice, este producto es responsabilidad de quien lo toma, ¿no? Y entonces, de ahí en fuera, medicamentos que son en venta de farmacias, que están avalados por algún laboratorio médico, medicamentos que, o las vacunas, etcétera, todas están sustentadas, todas están bajo norma. Se les hace un examen o empiezan con estudios preclínicos, es decir, en fase de estudio con animales, y clínicos que se hacen ya en seres humanos. Se ve el impacto que tiene, la eficacia, porque de nada sirve que haga mucho o que tenga un impacto muy negativo en el paciente y el beneficio que vaya a tener el paciente sea el mínimo. Entonces, pues ese medicamento no sirve, se saca del mercado. Los efectos adversos o los efectos secundarios, como quieran llamar. Entonces son un montón de estudios que se empiezan a realizar y que va en muchas fases, o sea, los estudios clínicos desde la fase 1 hasta la fase 5. Entonces no tengan miedo, vayan a vacunarse, vayan a revisarse también. Yo creo que lo más importante aquí y de este tipo de enfermedades, May, es que el primer síntoma, por muy leve que sea, yo prefiero ser 1000 veces exagerada, pero vayan con su médico, que le hagan las pruebas y que él sea quien determine qué es lo que tienes, porque ¿qué es lo primero que hacemos? Me siento mal, ya me duele la cabeza, ya empiezo con escurrimiento nasal, pues me chuto mi medicamento o, ya iba a decir, bueno, el famoso paracetamol, que empezó en pro y siempre hacían un buen de burlas,
que los médicos el paracetamol, pero es bendito, de verdad, el paracetamol ayuda para tantas cosas. Y entonces así es como empezamos a erradicar, o creemos que estamos erradicando las enfermedades, pero no, al contrario, estás afectando y estás cambiando el cuadro total de la enfermedad. Y que bueno, aquí lo que pasa en México, desafortunadamente, cuando nosotros tenemos algún síntoma o nos sentimos mal o está pasando algo en nuestro organismo, si no es grave, es como, pues me tomo esto porque ya la otra vez fui al doctor y eso fue lo que me dio, ¿no? Así es. O algo, o ¿sabes qué? Le cuentas a un amigo, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿qué me recomiendas que me tome? No, ay, no, a mí, tómate esto, a mí me lo mandaron cuando fui al doctor. A la y yo creo comadre. que eso es lo peor que tenemos que hacer como seres humanos, ¿no? Cada Así organismo reacciona diferente, cada cuerpo, ¿saben? Entonces, lo que bien le puede hacer a la doctora, a mí igual me genera o tengo una alergia, qué sé yo. Entonces, siempre es importante ir con nuestro médico. Así es, mi querida Maggie. Y sobre todo, el dejarnos ya o de ser tan confiados, también hasta con el mismo de la farmacia, vamos y le preguntamos, sí. Señor, ese señor que ni siquiera estudió ni terminó la prueba, pero le tenemos tanta confianza, señor, tengo una diarrea marca diablo, empecé tal día, ¿qué me tomo? Y ahí va el señor, pues obviamente con el contacto con los fármacos, pues iba aprendiendo, pero no tiene el conocimiento, él no sabe que el fármaco A hace reacción con el fármaco B y entonces te lo da juntos y terminas en el hospital, o no sabe que el fármaco A, si tú te lo tomas con alguna fruta, no va a tener un efecto, etcétera. Todos estos detallitos que parecieran absurdos y que no tienen ningún impacto, pues bueno, sí son muy importantes y sí tenemos que tomar ciertas acciones y sí tenemos que tomar la conciencia de que hay personal capacitado y que son los únicos que pueden decirte qué fármaco y en qué momento y condición lo puedes tomar. Exacto. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a ir rapidísimo un corte, les recuerdo que estamos completamente en vivo en TV Seguridad en la página y que además también ya pueden escuchar los podcasts de este programa en Spotify, a todos los que nos están sintonizando. Vamos a ir rapidísimo un corte, pero regresamos en este programa, Infórmate y Atrévete a Volar, regresamos. Y ya regresamos, 10 de la mañana con 24 minutos, gracias a todos los que nos sintonizan. Y bueno, el día de hoy, para los que se acaban de conectar, estamos hablando del coronavirus y precisamente pues traje a alguien experta en el tema, la doctora Itzel Dávila, que por cierto, doctora, voy a hacer un paréntesis antes de continuar hablando de este tema, que es bien importante que sepan, y sobre todo la programación que tenemos aquí en esta estación, la mejor estación en la web, ¿quién más? Radio Seguridad. Así que, doctora, usted acaba de empezar con su nueva temporada aquí en la estación, así que pues para que se promocione, diga cuándo, a qué hora, todo. Muchas gracias, May. Pues sí, arrancamos el martes pasado, se llama Ayudando a mi médico, el nuevo espacio. Seguimos siendo hoy la línea de Doctora Seguridad, que ya llevamos 4 años más o menos al aire. Sin embargo, le quisimos dar un aire distinto al programa, un aire diferente, y bueno, pues me hizo la propuesta nuestro director, al cual le agradezco muchísimo. Y bueno, pues es un espacio para toda la gente, es un espacio en el que tú, que sufriste o que pasaste por un proceso de enfermedad o que no te gustó nada la atención o que te gustó mucho la atención, puedas venir y platicarnos tu historia, platicarnos tu experiencia, compartirla con la gente y que aprendamos todos a hacer conciencia, no solamente la población Maggie, sino también los médicos tenemos que tomar conciencia de lo que se está viviendo, fortalecer esta relación médico-paciente y desde ese punto pues crear
nuevas estrategias para brindar una mejor salud, un mejor sistema de salud, y en una de esas, pues, ¿por qué no dar esa atención de primer mundo que se merecen todos nuestros pacientes, y que en lugar de estar haciendo huelgas porque no hay medicamento o manifestaciones porque no me gusta el sistema, o etcétera, más bien, digamos, el sistema de salud en México está tan fortalecido, mi médico me escucha, mi médico me está acompañando en mi proceso de enfermedad, el diagnóstico fue oportuno, me dieron un tratamiento súper bueno. Entonces, este tipo de cosas que yo sé que van a surgir, porque yo también he padecido, yo también he estado en procesos de salud fuerte, y yo he tenido médicos maravillosos que me han ayudado. Entonces, este es el espacio, así que, pues, cualquier persona que quiera venir, los invito a que me manden correíto, doctora@radioseguridad.com, y con muchísimo gusto los vamos a recibir. Cualquiera que haya sido, hasta la gripe, el dolor de cabeza, ya enfermedades más complejas. Hoy a las 12 del día tenemos ya el primer testimonio que va a estar bastante interesante, muy fuerte, así que los invito a que nos vean y sean parte de este programa Ayudando a mi Médico. Pues mucho éxito, doctora, y ojalá Gracias, que pues la gente que nos está sintonizando pues se sume también a este programa, que lo escuche, que lo sintonice, y que es bien importante que de verdad estar informados, sobre todo nuestra salud. La doctora ya ha tenido la oportunidad de acompañarme aquí en este programa, dos programas, pero hablar de medicina, hablar de enfermedad, hablar como tocar ya unos temas en específico, siempre es importante con un experto, siempre es importante saber qué es lo que uno tenga que hacer, y si podemos estar informados a través de este programa, pues sintonícenla. ¿Qué día, a qué hora nuevamente? Todos los martes a las 12 del día, y bueno, por supuesto estar ahí en contacto, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajitos, nos pueden dar todos sus comentarios y también aportar, Maggie. Yo creo que los programas crecen a partir de estos comentarios que la gente nos hace, y a mí me encantaría escuchar su historia, a mí me encantaría acompañarlos también en el proceso. A veces necesitas como esa mano amiga. Seguramente Maggie también nos va a estar acompañando en alguna emisión, exhibiéndola. Pero está interesante. Pues es que está padre que existan estos espacios, ahorita que estamos hablando un poquito de esto, porque de verdad a veces pensamos que nada más hay ciertas situaciones o ciertas enfermedades que nos están pasando a mí. Dices, no, es que yo creo que a nadie le está pasando más que a mí. Sí, claro. Y cuando te das cuenta que no, que en realidad pues hay muchos que pasan en tu situación, y también ver la evolución de otras personas o qué fue lo que hicieron, va a ser muy enriquecedor para muchos de los que estén sintonizando su programa. Así es, Maggie, pues muchísimas gracias, los espero hoy a las 12 del día, y bueno, todos los martes vamos a estar compartiendo. Y lo vuelvo a repetir, me encantaría que ustedes formen parte de este programa, que nos platiquen sus historias, que vengan aquí a Radio Seguridad, y que ayuden también a los médicos a fortalecer. Muchas veces como pacientes nos quejamos, Maggie, porque decimos, el doctor ni me volteó a ver, ni me saludó, ni buenos días, nada. Bueno, eso también lo vamos a fortalecer. A mis colegas, pues invitarles a que estén muy al pendientes de cada una de las necesidades de los pacientes. Yo sé que la demanda a veces, híjole, decimos, no me da tiempo, oye, tengo 30 consultas para 8 horas, es imposible. Entonces, pero seamos humanos, realmente fortalezcamos esta relación, y pues a emplear las buenas prácticas que desde el primer año de la carrera nos empezaron a inculcar, Maggie. Y que aparte, doctora, qué bueno que ahorita está aquí conmigo y que estamos arrancando este año. Bueno, ya casi termina el mes de febrero, pero también las recomendaciones importantes ahorita que estamos empezando el año, hacer nuestros chequeos de rutina, ¿saben? A veces es bien importante porque hay ciertas enfermedades que se pueden prevenir, pero nosotros a veces como por desidia o hasta que ya no tenemos síntomas bien fuertes y que es que la neta ya ni siquiera me puedo levantar si me siento muy mal, porque yo he visto casos, y no me voy tan lejos, yo merengues, ¿sabes? Que de repente es cuando ya, tú puedes lidiar con ciertas situaciones en tu cuerpo, ¿no? Que sí puedo hacer como mis actividades, pero en el fondo no estoy dando el 100, ¿sabes? Claro. Hasta que ya me siento bien mal, que neta ya no me puedo levantar de la cama, que dice, no, ahora sí necesito ir al doctor, porque ya me siento muy mal. Pero entonces ya vamos, yo creo que es mi caso, como muchos de los que nos están viendo, pero después ya cuando pasas por algún proceso fuerte ya te das cuenta que no te puedes dejar al último, ¿no? Que siempre tienes que tomar las medidas necesarias, y los chequeos, cada cuándo se tiene que hacer, doctora, a las personas. Son por lo menos 2 veces al año, ya así como muy jodidón, como que digas, no tengo dinero, no tengo tiempo, pues mi seguro no lo cubre, que el IMSS o el ISSSTE están saturadísimos y el sistema de salud peor.
Pues bueno, una vez al año es mejor que te digan, oye, estás muy bien, tus estudios salieron muy bien, a que te digan, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad, vamos a iniciar tratamientos larguísimos y pesados y además es un desgaste no solo económico, sino también físico, emocional. Bueno, tú ya sabes de todo eso, May. Entonces, por lo menos una vez al año, estudios completos. Hay algo que se llama check-up, que lo pueden adquirir también en algunos laboratorios, en algunos hospitales, y algunos tienen promociones, entonces aprovechen, ahora sí, haciendo comerciales a todos estos lugares. Espero me llegue mi comisión, y realmente es solamente para prevención, Maggie. Qué bueno que lo comenta, y bueno, ahí ese es un dato que bien importante para todos los que nos están sintonizando en este momento. Saben, siempre la prevención es muy importante, y sobre todo nuestro cuerpo, ¿no? Que es con lo que no le damos el valor de cuando nos levantamos, que hacemos todo en automático, que estamos con salud, hasta que tienes algún padecimiento es cuando te dices, chin, me hubiera cuidado. Claro, sí, importantísimo lo que comentas. Siempre honrar y siempre reconocer nuestro cuerpo y cuidarlo, Maggie, o sea, desde lo que comes, desde lo que escuchas, desde lo que hablas, o sea, todo nutre a nuestro cuerpo. Entonces, hay que empezar a cuidarnos, y hasta lo que vemos también es impactante, y sobre todo porque el cerebro no reconoce si es verdad, si es mentira. Ay, sí. Y entonces... Ay, qué feo, de verdad. Entonces hay que cuidarnos en todas las esferas, física, mental, emocional, etc., etc. Ok, doctora, pues bueno, ya pasando nuevamente al tema que estamos hablando hoy del coronavirus, que es un tema que se está hablando a nivel internacional y que bueno, ya se han visto afectados otros países, y recientemente lo comentábamos, no sé si lo comentamos en el primer corte o no lo comentamos, que Italia también ahorita pues está pasando por un proceso bien fuerte, y que desafortunadamente pues bueno, cuando vemos estos casos sí es importante estar alerta, sí es importante estar informados, y no por el hecho de que nos tenga que pasar, ¿no? A Maggie le afecta mucho Italia. Ay, Diosito. Desde ayer me dicen, es que Italia, ¿por qué Italia? Y yo dije, oh my God, pues ¿qué tienes en Italia, Dios mío? Oh my God. El fondo era Love is in the air. En ese momento ese era el fondo, chicos. ¿Qué pasó? Mis operadores dicen, ¿están dormidos todavía, Maggie? Dicen, este programa es un programa serio. Sí, pero no le quita la seriedad en que me pongan un fondito musical. Ya se los he dicho, pero yo también les pedí fondo musical. Siempre alegra un poquito y hace menos... temas tan complicados, tan complejos, sí, los hace menos densos. Sí, está afectando, lo habíamos comentado, Italia, Irán y Corea del Sur, que son países que, si bien tienen un sistema de salud el cual ha respondido y ha podido contener los casos, pues sigue siendo preocupante, ¿no? Porque justo ayer lo mencionaba la OMS, el problema no es que esté habiendo nuevos casos, es normal. Pero ¿por qué se están expandiendo? Si se están tomando medidas en aeropuertos, etc., etc., ¿por qué en otros países está apareciendo? Y por qué, o sea, lo que no saben quién es el portador o quién lo esté llevando de un país al otro, porque si bien se están tomando los estudios y se están tomando las acciones correspondientes del cubrebocas, de los viajes, etcétera, pues entonces, ¿qué está pasando? Esa es la interrogante, es la tarea que tienen en este momento las autoridades, ver de qué forma se está propagando este virus, y hay que estar preparados. O sea, yo sé que es complejo y decir, no, aquí en México no, pero más vale estar preparados, más vale estar con mucha información, con muchas herramientas que podamos emplear en el momento de que aparezca ese virus o cualquier otra enfermedad en México, y que el sistema de salud tome las acciones. Nuestras autoridades dicen que están convencidos que ellos pueden con eso y más. Yo confío en ello y sé que van a hacer un trabajo tremendo, porque al final del día la fría se la llevan los médicos, y hay médicos buenísimos en nuestro país. Yo sé que van a contener y van a apoyar a toda la población. Sin embargo, también yo como población, o yo como miembro importante de esta sociedad, pues tomar las acciones correspondientes. ¿Cuáles son? Lavado de manos las mayor veces que se pueda. Cuando nosotros estornudemos o tosamos, Maggie, siempre hacerlo con un pañuelo desechable, que eso sería lo ideal, e inmediatamente tirarlos, o bien con el ángulo de nuestro codo, de nuestro brazo, tosemos y lo colocamos de esta forma,
así nosotros podemos contener aquí las bacterias, es una zona que no va a tener roce con otros lugares, y pues ya, lavamos nuestro suéter, nuestra chamarra, blusa, lo que traigan, ¿no? Entonces, son medidas importantes. Los viajes, por supuesto, si tenían ese viaje programado para la muralla china, Olvídenlo. ahorita no, es preferible, no han cancelado los viajes de negocios sobre todo, porque a pesar de que hay un aumento, fíjate, lo curioso esto es que el lunes pasado había 800 casos. Para el lunes, o bueno, para ayer que estaba informándome, son 2,000 y pico, o sea, subió casi el 40% de los casos. Entonces sí está teniendo un impacto importante. Si hay mayor casos o hay mayor número de casos confirmados que digan sí tiene ese virus, pues también el número de de muertes son mayor. Entonces eso es lo que dices, híjole, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué acciones vamos a tomar? Y bueno, ahorita está en proceso una vacuna, me parece que no recuerdo el país, les diré una mentira, bueno, pero ya algunos científicos se están reuniendo para hacer esta vacuna, para poder ayudar a los pacientes, para poder prevenir esta enfermedad y que quede como estas virus que también, la sarampión, varicela, rubiola, ¿qué otros? Polio, bueno, tantas enfermedades que se han ido erradicando y que ya no aparecen tantos casos en nuestro país. Y que era lo que platicaba con la doctora incluso antes de arrancar el programa, o no sé si estábamos como en un corte, y le digo, es que también, o sea, hablando de como este tipo de padecimientos, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque anteriormente en años, pero hace muchos años atrás, que cuando se decía del sarampión, de la rubiola, que también afectó a una cierta población y que también hubo muchos muertos. Tan solo la poliomielitis o el polio, estas gotitas que de niño nos dan, todavía a los 5 años te dan tus gotitas para prevenirla. El primero es a los 3, luego a los 5. Esta enfermedad acabó con la vida de muchos pacientes y le estoy hablando como en 1960, 1970 a lo mejor. Entonces, y muchos pacientes se vieron afectados secundarios a esta enfermedad. Otros que sobrevivieron tienen secuelas físicas importantes, como es alteración en los miembros inferiores, no pueden caminar, en el habla, etcétera. O sea, sí hubo un impacto importante de pero gracias a los medicamentos, gracias a las vacunas, esta enfermedad se erradicó y ya no hay casos de polio. Me parece que sí hubo uno que otro, lo contuvieron y bueno, nada más eso. Y todo lo atribuían, que también es como caer un poquito y engancharse en este juego de los famosos antivacunas, pero es mejor enfocarse, o sea, lleven a sus hijos con su médico y lo que consideren que sea mejor para sus hijos, pues eso hagan. Al final del día, uno como médico o como parte del sistema de salud les da las recomendaciones que no las decimos nosotros, están estipuladas, han sido estudiadas y están bajo guías y normas muy específicas que nos ayudan a mantener la salud y el bienestar de la población. Pero bueno, si ustedes creen que van a afectar, pues hagan lo que creen mejor para ustedes y para sus hijos, pero al final eso se traduce, Maggie, en que puedan regresar nuevamente enfermedades que ya no había, que ya esos casos no aparecían, y que al final se haga pues una cadena pues de cierta, ¿cómo llamarlo? Una cadena, una de desinformación, pero también de muchas enfermedades que ya no deberían ni siquiera aparecer, porque ya hay tratamientos muy específicos para esto. Entonces, algo importantísimo y que se me pasó por completo decirle, coronavirus, ¿a quién afecta? Como muchos de los microorganismos oportunistas y que ven estos cuerpos debilitados, pues son pacientes, adultos mayores que obviamente van perdiendo esta protección o estos anticuerpos, personas inmunodeprimidas, es decir, pacientes con VIH, pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, diabetes mellitus, hipertensión, etcétera, obesidad también. Entonces sí hay que tener cuidado. México es un país obeso, es un país lleno de diabetes, es un país lleno de hipertensión, y entonces pues es que ese es el gran problema de
que conlleva ciertas enfermedades y afecta a estos grupos de población. Ay, doctora. Tanta información que ya no sé qué decir. No. Es que de verdad que sí es impresionante, o sea, me quedé pensando como en toda la evolución, a pesar de que hay también una evolución ya en la medicina, porque ya no es como antes, ¿no? Sí, claro. Afortunadamente, pues también como las enfermedades también van avanzando, pero también los médicos y los que inventan estas cosas, pues también todo va evolucionando, que eso también es algo maravilloso. Entonces, ahorita, si nos remontamos unos años, muchísimos años atrás, y cómo va aumentando la tecnología y cómo va aumentando todo, pues yo creo que de verdad que sí, una felicitación para todos esos que se dedican a inventar, no sé cómo se les diga en medicina. Investigadores, que en realidad yo creo que hacen un excelente trabajo, que a mí me impresiona. Yo siempre he dicho de verdad, y se lo he combatido, y le he dicho a Itzel, de verdad, felicito enormemente a los que se dedican, a los médicos, porque es una carrera de verdad que es bien pesada desde que inicias la carrera hasta posteriormente ya cuando estás ejerciendo, ¿no? Que yo creo que ahí viene todavía lo más complicado. Es una carrera que nunca dejas de prepararte, tampoco porque tienes que estar actualizado y dependiendo también cuál sea tu especialidad. Claro. Pero en verdad que es una carrera que sí es bien pesada, de mucho estudio, porque una cosa, por ejemplo, un contador se puede equivocar, ¿no? Pues ya fue un número, fue una pérdida, no pasa nada, lo reponemos. Pero en un médico, no. Una vida como la repones. Una vida como la repones. Sí, es mucha responsabilidad. O sea, todas las carreras tienen su implicación, todas las carreras juegan un papel importantísimo. Nos apoyamos de cada una de otros oficios y de otros profesionistas, pero fíjate, yo también reconozco totalmente a mis compañeros, sobre todo a los que yo, la verdad, eso de hospitales, quedarme 36 horas atadas a ese hospital no fue lo mío, a mí no me encantó. Me encanta la investigación, me encanta este camino hacia crear nuevas estrategias para brindar un mejor sistema de salud, pero el reconocimiento va para todos aquellos que se desvelan con el paciente, que están al pendiente, las enfermeras, por supuesto. Sí, claro. De verdad que es mucha chamba. Y ese es uno de los principales puntos, ¿no? ¿Quiénes son las personas que en este caso, en este proceso de coronavirus, fueron las primeras que se infectaron? Uno fue el primer médico que estuvo en contacto, que habían dicho que estaba muerto, y resulta que no. Bueno, eso no tenemos la información certera, pero todos los profesionistas de salud son los primeros contraen la enfermedad, porque son los que están en contacto directo con el paciente, el que tose y pues ya tú te tienes que chutar toda la respiración. Yo siempre platico una anécdota que tuve de un paciente con pie diabético. Dios santo, el pie diabético es un proceso bastante fuerte y tiene un olor muy característico. Entonces, la primera vez que me pusieron a hacer una limpieza de estudiante fue un pie diabético. Entonces fue bastante, no traumático, sino más bien fuerte, porque ya nunca olvidas ese olor, nunca olvidas las bacterias, nunca olvidas la forma en cómo se siente el pie. Y entonces es importantísimo para el médico sí estar ahí junto al paciente, y sobre todo para el paciente, para que tenga una evolución favorable. Así que todo mi reconocimiento para todos los médicos que están haciendo una labor tremenda en este momento con este virus. Y obviamente mis compañeros aquí, que hay otras enfermedades igual o peor de graves y que también necesitan atención, como es tuberculosis, Maggie, que creemos que no existe tuberculosis y que son mínimos los casos. Pues los invito a que se vayan a dar una vuelta al pabellón de neumonía del Hospital General de México, Dios bendito. Ahí sí hay casos de tuberculosis severos. Y entonces ahí es cuando dices, o sea, yo me estoy quejando porque me duele la uña, ¿no? Entonces, sí hay que ser conscientes, hay que cuidarnos, hay que estar bien atentos de cada uno de los cambios que están teniendo, no solamente la medicina y los avances, sino también, así como avanza la medicina, los medicamentos, etcétera, también los microorganismos y las enfermedades van avanzando. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado y con la precaución, con la prevención, y siempre de la mano de nuestro médico. Exacto. Y bueno, vamos a ir rapidísimo un corte, Regresamos en este programa, regreso con la doctora, estamos en Infórmate y Atrévete a Volar por Radio Seguridad.
¿Qué? ¿La edad? Y nos agarraron en el chisme. Gracias a todos los que nos están sintonizando en este programa Infórmate y Atrévete a Volar. Y bueno, ya casi va a ser momento de despedirnos de este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan y los que también escuchan los podcasts que tenemos, recuerden, a través de Spotify. Muchísimas gracias. Y recuerden también seguir toda la programación que tenemos en esta estación, Radio Seguridad. Así que, pues bueno, nosotros ya casi nos vamos, pero bueno, doctora, ya para finalizar este tema que estamos hablando el día de hoy, que estamos hablando del coronavirus, que es un tema que está afectando a nivel internacional y que sí es bien importante estar informados. Ahora, me gustaría, ¿hay alguna página que obviamente sea verídica como toda la información, donde cualquier persona que escuche este programa entre, que vea las estadísticas, que vea como toda la información a detalle? Sí, Maggie, pueden entrar directamente a la página de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Ahí puntualmente están subiendo todas las noticias, los avances, etcétera. Pueden entrar a la página de OPS si lo buscan, o bien en la página de Epidemiología o de Salud Pública de México. Busquen Salud Pública México y ahí vienen cifras, números, casos nuevos, si sí está en México, si no está en México, etcétera. Si ustedes no entienden, porque obviamente es con términos médicos, claro, y con información un poquito más científica, pues pueden acudir con su médico, que sea él quien les dé la información adecuada. Mándenme mensajito, escríbanme a doctor@radioseguridad.com y yo con muchísimo gusto les brindo la información. Igual en Facebook, Doctora Seguridad, me pueden seguir ahí, y un mensajito en Messenger. Tardo un poquito en contestar, pero seguro les mando información relevante y referente no solamente al coronavirus, sino a otras enfermedades. Rápidamente, Maggie, porque ya casi se acaba este programa, me gustaría comentarles, miren, el cuadro clínico reportado de esta nueva cepa, o sea, de coronavirus 2019 o COVID-2019, como fue que lo nombraron, es tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión nasal, síndrome respiratorio agudo, son dificultad para respirar, empezamos a jalar más aire de lo normal, nuestras costillas pues obviamente empiezan a verse un trabajo, hay aleteo nasal, es decir, nuestros orificios nasales se abren como más de lo normal y regresan, y eso le llamamos aleteo nasal, dolor muscular, fatiga, fiebre, y en algunos casos pues se puede complicar con una neumonía cuando ya hay una bacteria agregada o algún microorganismo que nos esté causando daño. Entonces, cualquier síntoma que ustedes tengan, dolor de cabeza, fiebre, acudan rápidamente con su médico, acudan con sistema de salud, el sistema que tengan, IMSS, ISSSTE, Salubridad, lo que sea, acudan rápidamente y sean ellos quien den el tratamiento y el diagnóstico adecuado. De igual forma, recordemos que hay otra enfermedad que se llama influenza, que sí hay muchos casos de influenza, que sí ha tenido muertes aquí en México, entonces pues es lo mismo, dolor de cabeza muy muy intenso, fiebres muy elevadas, 40 grados, ojos rojos, bueno, son síntomas muy parecidos que a veces se pueden confundir o que podemos decir es una gripita X, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. A la fecha, en China, hasta el día de ayer, hay 892 casos nuevos confirmados, 118 muertes y en total van 75.567 casos con 2.239 muertes. En otros países, ya lo decíamos, Italia, Irán, Corea del Sur, hay 1.152 casos con 8 muertes y pues está habiendo daño no solamente en el sistema de salud, sino también en la cuestión económica, y lo que pretenden nuestras autoridades es que sistemas de salud frágiles o que no tengan este fortalecimiento para enfrentar este tipo de enfermedades, pues bueno, fortalecerlos para que en el momento de que llegue al país X, pues pueda responder adecuadamente, pueda brindarle a su población la mejor atención posible y, ¿por qué no?, pues ya con una vacuna o con un tratamiento que realmente impida tantas muertes, porque si 2.000 muertes, Dios, es un
O sea, pareciera, de tantos que somos, pareciera mínimo, pero son muertes, son vidas, son personas, señora. Entonces es mucho para nosotros como médicos. No, pues, bueno, de verdad que sí es bien importante que se mantengan informados, que ya toda la información que en el día de hoy la doctora vino a compartir aquí este programa, lo tomen en cuenta y siempre también chequen la fuente de donde están verificando la información, ¿no? Que sean fuentes verídicas. Sí, que no se vayan con los comentarios de... Sí, a veces las comadres nos dan buenos chismes, Maggie, pero, sí. Pero váyanse con fuentes fidedignas, fuentes que realmente les aporten, que no causen pánico, que no provoquen miedo en la población. Y con muchísimo gusto yo los oriento, yo les ayudo. La OMS está subiendo todo el tiempo información, es información súper light, la de la OMS, entonces busquen Organización Mundial de la Salud, o coronavirus, coronavirus, o MS, que es Organización Mundial de la Salud, y con muchísimo gusto y va a aparecer un montón de información. Si no entienden algo, que nos escriban. Claro. Y ya lo podemos aclarar. Perfecto, doctora. Pues bueno, un gusto que nos haya acompañado el día de hoy, sobre todo con este tema, que sí es bien importante no dejarlo al aire, siempre estar informados. Y bueno, ya específicamente si quieren escuchar algún tema, pues mejor escríbanle a la doctora y sintonicen en su programa hoy a las 12 de la tarde, que va a tener invitadazo. Así que, pues no se lo pueden perder más tarde, se quedará aquí seguramente en la estación. Ya me voy a quedar aquí. Y pues bueno, nosotros ya nos vamos, pero gracias como siempre todos los martes estar en ese programa, Infórmate y Atrévete a Volar. Próximo martes tenemos invitadas asas en este programa para que no se lo pierdan. Así que, pues muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Gracias del otro del cristal, a Rey y a Jonathan, que sin ellos, ya siempre lo digo, este programa no sería posible. Así que nosotros ya nos vamos. Yo soy Maggie Piña. Que tengan un feliz martes. Muchísimas gracias. Chao. Seguridad, aquí lo puedes encontrar. Escúchanos. Radio Seguridad, cuidando lo que amas.